Si reemplazo acá, entonces eso me queda 1 más. Y en vez de poner coseno de 2 alfa, pongo coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. En vez de seno, ¿se acuerdan que seno cuadrado más coseno cuadrado me da 1? ¿Está bien? Entonces esto lo puedo escribir como 1 más coseno cuadrado de alfa menos 1 menos coseno cuadrado de alfa. ¿Está bien? En vez de poner seno, puse 1 menos coseno. O sea que esto es igual a 1 más coseno cuadrado menos 1 más coseno cuadrado de alfa. En definitiva, esto es 2 veces coseno cuadrado de alfa. ¿Qué es lo que tienen acá? ¿Está bien? 2 veces coseno cuadrado de alfa. ¿Está bien? Según I. Y según J, seno de 2 alfa, seno de 2 alfa es igual a 2 seno por coseno, y directamente es lo que tengo acá. 2 coseno por seno. 2 coseno por seno. ¿Está bien? Quedó claro que es lo mismo esto. ¿Sí? Lo que nosotros asociamos con lo que está en el resultado y lo que conseguimos después. Bueno, vamos a los ejercicios del examen. A ver. Vamos a abrir uno de estos nuevos. A ver, había un ejercicio. Vamos a hacerlos todos. Dice, bueno, voy a tirar ejercicios, algunos lo habrán hecho, estarán en su tema y otros estarán en el tema del otro. Había uno que decía, un corredor de maratón sube pendiente a velocidad de 4 km por hora y las cuestas en bajadas las hace a velocidad constante 16. Pregunta, ¿cuál es la velocidad media si la subida y la bajada tienen la misma longitud? Nada, esto, entonces me imagino a la subida y la bajada tienen el mismo espacio del que sube y el espacio del que baja es el mismo, y entonces me tengo que acordar cómo se calcula la velocidad media. ¿Se acuerdan que era el espacio total sobre el tiempo total en realizar ese espacio, recorrer ese espacio? Bueno, acá voy a subir con velocidad v1 y acá voy a bajar con una velocidad que la llamo v2. Entonces, el espacio que recorre entre que sube y que baja, ¿cuánto vale? 2 veces el espacio. No, 2 veces esto que llamamos E. Y el tiempo lo tengo que calcular a partir de qué cosa, de la ecuación. Digo, el tiempo t1 será espacio sobre v1. Y el tiempo t2 será espacio sobre v2. T1 más T2 es el tiempo total, ¿está bien? O sea que esto es E sobre V1 más E sobre V2. Y acá abajo hago una cuentita, digo que 2E es igual a E2 por E más V1 por E dividido V1 por V2, ¿está bien? Hice la suma de fracciones. Factor común E. 2E suma E. Y abajo multiplica V1 más V2. Y esto que está denominador de denominador pasa arriba multiplicando como V1 por V2. Este se va con este. Y entonces las velocidades eran 16 y 4. Esto va a quedar 2 por 16 por 4 dividido 16 más 4. 16, 32, 64. 64
por 228 dividido 20. Así que eso da 12,8. 24, 25 y pico. No puede ser. Algo le chingamos, ¿no? ¿Alguna cuenta? 6,4 da esa división, profe. 6, muy bien, 6,4. Yo para que tenga una idea de cuánto daba, no sé si esto tenía opciones, no, eso no me acuerdo. Listo. ¿Duda con este cómo se hace? Es aplicar el concepto de velocidad media. Fácil, ¿no? ¿Alguien tiene duda de cómo se hace este? No. No, profe. Listo. Vamos con otro que era un plano inclinado y teníamos dos masas A y B, 200 y 100, y tenía rozamiento 0,25. El dibujito era así. Sujeta así del techo una cuerda, una polea. Acá se colgaba la masa A. Por aquí venía la misma cuerda y esto tiraba de una masa B. Este es un plano inclinado con rozamiento y este ángulo era dato. Ese ángulo alfa era de 30 grados y el rozamiento era de 0,25. Los datos eran masa de A 200, masa de B 100, el ángulo era de 30 grados y el mu 0,25. ¿Qué había que calcular en este? La aceleración de los cuerpos A y B y nada más. No, la aceleración del cuerpo A y B. Bueno, ¿cómo empezamos este? Diagrama de cuerpo libre de cada uno de esos dos cuerpos que estoy estudiando. Entonces, si estudio el cuerpo A, ¿qué fuerza es la que está haciendo que evite que eso caiga en caída libre? ¿Cuál es la tensión o la fuerza que hay acá? Y es la suma de esta tensión más de esta tensión, ¿está bien? 2 veces la tensión, para arriba y para abajo, y es el peso de A. Entonces, si miro el cuerpo A, tengo por un lado MA por G, y por acá tengo una fuerza hacia arriba que vale 2 veces tensión. ¿Están de acuerdo? Como el cuerpo A voy a suponer que cae, voy a establecer para abajo el positivo de Y, para que coincida con la aceleración. Acuérdense de que trato en lo posible de que la aceleración me quede siempre positiva. Y entonces, lo que tengo que hacer es escribir la segunda ley de Newton, según el eje Y, y entonces me queda que MA por G menos 2 veces T es igual a M de A por la aceleración del cuerpo A. De la misma forma, hago el análisis del cuerpo B. Masa de B por G, que la descomponemos, ¿no es cierto? Uno es así, debe ser así. Acá hay una fuerza normal, acá hay una tensión, y acá hay una fuerza de rozamiento. Entonces, esto será M por G por el seno de alfa. Este es M por G por el coseno de alfa. El módulo está normal y esta componente del peso tiene el mismo módulo.
O sea, me voy a quedar solamente con este eje al que voy a llamar X, y positivo hacia arriba, para ser coherente con el sentido también, otra vez, positivo de aceleración hacia arriba. Entonces tengo a la fuerza tensión como positiva, y se le resta la componente del peso, M por G, por el seno del ángulo, y se le resta la fuerza de rozamiento, que esa fuerza de rozamiento, ¿cuánto vale? Mu, que es dato, por la normal, y la normal, el módulo de esta normal, coincide, dijimos, con la componente del peso M por G por el coseno, ¿está bien? M por G por el coseno del alfa. Todo esto es igual a masa de B por la aceleración de B. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Yo sí, profe. Diga. Arriba, ¿por qué era 2T por las dos sodas? Claro, porque vos tenés esta polea no tiene masa, dice, el problema es ideal. Y si lo considero como un cuerpo ideal, digo, por un lado tengo una tensión de la cuerda que está a la izquierda, y por otro lado tengo la misma tensión. Acuérdense que en la soga, hasta que aprendamos un poquitito más, la tensión es la misma en todo el recorrido de la soga. Entonces la misma tensión está del medio, está a derecha y izquierda del medio, 2 veces la tensión hacia arriba. Entonces, en total, si la sumo, tengo 2 veces la tensión. Que había un par de problemas en la guía de dinámica, que tenían este jueguito así Había una chica que, por ejemplo, tensaba de una cuerda para elevarse con esa herramienta, ¿no?, que usan los pintores, los que lavan los vidrios. No sé si lo hicieron ese problema, donde la tensión era 2 veces la fuerza que hacía ella con la mano. O había otro donde una masa subía y una bajaba, pero se la subía con 2 tensiones a la polea de arriba, entonces tenía hacia abajo 2 tensiones. Había 2 o 3 que un poco representaban esto. Digo, bueno, si tengo 2 tensiones para arriba y esta polea es ideal, entonces acá abajo también tengo una fuerza que vale 2 tensiones. Porque eso se traslada. Y entonces DA tira hacia arriba una fuerza que vale 2T. ¿Sí? Por eso acá entonces, este es el... Sí, ahora sí, gracias. Bueno, y nada, ahora hay que combinar y sacar las aceleraciones. No queda mucho más. Vamos con el que le sigue. Tengo uno que eran 2 carritos enlazados con un resorte. Me da como dato la constante elástica del resorte, que está comprimido 8 centímetros. Las masas. Y me pregunta cuál es la energía cinética de cada cuerpo. El dibujito era así. Tengo un cuerpo con un resorte de por medio y otro cuerpo. A y B se llamaban los cuerpos. A y B. La masa de A era 0,75. Masa de A 0,75. Y la masa de B 1 kilogramo. Entonces me pregunta, sabiendo que el K vale 0,4 y está comprimido 8 centímetros, ¿cuánto vale la energía cinética en cada cuerpo? K 0,4. Y me dicen, entonces, el delta X, ¿se acuerdan que la energía del resorte dependía de la compresión? 8 centímetros. Nada, resulta que esto se libera y la masa A adquiere una velocidad de A hacia un lado y la masa B adquiere otra velocidad B hacia el otro. Me pregunta cuánto vale la energía cinética de cada una de esas masas. ¿Cómo lo harían? Yo empezaría así. Digo, a partir de la energía almacenada en este resorte, que la puedo calcular, ¿sí? La energía inicial,
¿Cuánto vale? 1/2 de la constante elástica en ese resorte, que vale 0,4. Ah, yo puse 0,8, es 0,4. 0,4. Por el delta X, que ese sí son 8 centímetros al cuadrado. Perfecto, esta es la energía inicial. Como no habla de fuerzas no conservativas, entonces si el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0, esta energía es igual constante. Y además, ¿qué cosa? Como no hay fuerzas externas, si las fuerzas externas valen 0, entonces la cantidad de movimiento de ese sistema es constante. Y si antes valía 0 porque estaba en reposo, después cuando las masas estén en movimiento también tiene que ser 0. O sea, ma por velocidad de a tiene que ser igual a mb por velocidad de b, ¿está bien? Porque sin fuerzas externas, p es constante. ¿Y esto me sirve para qué cosa? Y porque, por ejemplo, puedo escribir una velocidad en función de la otra. Entonces puedo decir, por ejemplo, que BA es igual a mb sobre ma por la velocidad de b. ¿Y para qué me sirve esto? Y bueno, porque yo ahora voy a decir, la energía final total del sistema va a ser la suma de la energía de A, cinética, más la energía de B, también cinética. Es decir, 1/2 masa de A por velocidad de A cuadrado, más 1/2 masa de B por velocidad B cuadrado. Como no tengo las dos velocidades, voy a escribir una en función de otra y por eso entonces hago uso de esto. Entonces esto lo voy a escribir otra vez como 1/2 masa de A, y en vez de poner velocidad de A cuadrado, ¿qué pongo? M de B sobre M de A por velocidad de B, todo esto al cuadrado, ¿sí? Todo esto es velocidad de A. Más 1/2 mb por velocidad de B cuadrado. Bueno, las masas son datos, y lo único que tengo como incógnita es la velocidad de B, sabiendo que esta energía final tiene que ser igual a esto con lo que arrancamos. Dijimos que esto es constante. Así que esto lo puedo igualar a esto que tengo acá, que es un número, ¿sí? La energía inicial. Esto es igual entonces a 1/2 del K por el delta X cuadrado. Esto lo puedo calcular. De acá saco la velocidad de B. Con la velocidad de B, calculo la energía cinética del cuerpo B. Después calculo la velocidad de A y calculo la energía cinética del cuerpo A. ¿Dudas? No. No, profe. Listo. Bueno. Después había otro problemita que era un dispositivo con dos bucles. Vamos a ver si me sale dibujarlo. Una cosa así. Acá un loop. Acá otro loop. Acá había una zona de rozamiento. Y me decía, primero, ¿cuánto debe comprimirse un resorte para que la partícula llegue hasta F? F era una altura que coincidía con la parte alta de ese bucle, y acá había entonces un resorte comprimido con una partícula de masa m. Entonces la idea era que este m de toda esta vuelta pase por la zona con rozamiento, dé otra vez esta vuelta y llegue hasta F. Entonces me decía, ¿cuánto hay que comprimir al resorte para que llegue hasta F? Y después me pregunta cuánto vale la velocidad con la que la masa esa llega al punto F y si vuelve al punto B. Los datos son la masa, 1 kilo, 1 kilo, el K, 10.000 newton por metros, 10.000 newton sobre metro.
el radio es 1 metro, y entre C y D hay una región de 1 metro con rozamiento 0,3. Este radio entonces 1 metro. Y había algunos puntos marcados. Acá era A, acá es B, C, D, E y F. E y E. Bueno, cuando habíamos hecho un problema el otro día, yo les había remarcado el tema de la energía. Mientras no haya fuerzas no conservativas que hagan trabajo, listo, se mantiene constante, no hay duda. Quiere decir que de D en adelante, acá, la energía, bueno, tendrá un valor. Pongamos energía en D, y se va a mantener constante, porque no hay fuerzas no conservativas que hagan trabajo. Entonces, en E vale lo mismo, en F vale lo mismo, y en cualquier punto de todo este recorrido, desde acá en adelante, la energía esa es constante. Lo mismo hasta que llega a la posición C. Desde que sale de A, ¿sale por qué? Porque el resorte S le imprime una velocidad producto de la energía almacenada en el resorte, la energía potencial elástica. Bien, esa energía de A es constante, da todo este recorrido, pasa por B y llega a C, y entonces toda esta energía es constante y llamémosla energía en A. Y bueno, acá en esta zona hay un trabajo de las fuerzas no conservativas que hace que esa energía se modifique. Entonces digo, la energía de A tiene que ser igual a la energía en D más el trabajo de esta fuerza. ¿Está bien? No hay duda de eso. ¿O alguien tiene duda de eso? No. Listo. ¿Sí? ¿Alguien te iba a decir algo? No, profe, no, que no hay duda. Bueno. Entonces, para que dé la vuelta, ¿qué tengo que hacer? Siempre, acuérdense que todos los que dan una vueltita tenían que calcular la condición crítica para el cual el cuerpo pasa por la posición más alta del loop sin caerse. Sin caerse implicaba que había una normal distinta de cero. Entonces, si hago el diagrama de cuerpo libre en E, lo digo, en la posición E, el cuerpo, lo dibujo, un cuadradito, como fuerzas que tiene. Por un lado, su propio peso, y por otro lado tiene la fuerza normal. No hay más fuerzas ahí, ¿no? Esto es como que estaría acá la pista haciendo fuerza contra el cuerpo. Bueno, si hago entonces la ecuación de Newton con esas dos fuerzas, y pongo positivo hacia abajo, para que coincida con la aceleración, digo normal más el peso, eso es igual a, ¿qué cosa? Masa por la aceleración centrípeta, o sea, la velocidad n al cuadrado sobre el radio. Digo, la condición crítica era cuando la normal tendía a cero. Mientras haya una normal, es porque entonces está tocando al rulo ese. La normal puede ir disminuyendo hasta cuándo, y hasta que se haga cero. Cuando se hace cero, es porque se está cayendo, se despegó. Bueno, la pienso tendiendo a cero. Entonces, si la normal tiende a cero, me queda como expresión que m por g es igual a m por la velocidad en la parte de arriba sobre el radio. Bueno, masa se va, y en definitiva queda como expresión que la velocidad en el punto superior de ese bucle es g por r raíz cuadrada. Esto lo hicimos en un montón de ejercicios, ustedes también lo habrán hecho. Listo. Esa es la velocidad que tiene que tener el cuerpo en E para que no se caiga, es la velocidad mínima. Cualquier velocidad mayor, fíjense, que esto lo decimos siempre también. M por G es constante, no se modifica. De vuelta, la masa es constante, el radio es constante. Esta velocidad D, como mínimo, vale G por R, ¿está bien? Velocidad de cuadrado, a lo sumo es G por R. Si tuviese valores mayores, ¿qué implicarían, siendo que esto es constante? Y bueno, que aumenta la normal. Si aumenta la velocidad, es porque aumenta la normal. A mayor velocidad, mayor fuerza normal. Por el contrario, si la velocidad n es más chica, bueno,
esta normal se hace 0 y hace que eso se caiga. Listo. Tengo la velocidad mínima en el punto E. De vuelta, por conservación de energía, planteo que la velocidad en el punto más bajo, y cualquier velocidad que tenga por este plano, tiene que ser más grande o más chica que velocidad en E. Y tiene que ser más grande. ¿Por qué? Porque la energía potencial gravitatoria acá abajo es 0, y acá arriba, en cambio, es la masa por la gravedad por 2 veces el radio, que es la altura. ¿Sí? La altura entre E y este plano es 2 veces el radio. Entonces, por conservación de energía, si E es constante, digo, 1/2 de la masa por la velocidad en E al cuadrado, que es G por R, más masa por gravedad por 2 veces el radio, sería la energía potencial en el punto E. Esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad, pongámosla en el punto D si quieren, ¿no? Porque es la misma velocidad en todo este plano, al cuadrado. Bueno, la masa se puede ir porque es factor común. Esto queda velocidad de E cuadrado de G por R, entonces esto es 1/2 de G por R más 2 veces G por R es igual a 1/2 de la velocidad en D al cuadrado. ¿Sí? Esto es 2 más 1/2 de G por R, así que esto me queda 5/2 G por R, perdón, el 2 lo puedo sacar también, es igual a velocidad en D al cuadrado. No sé si me preguntaba, pero es la velocidad que va a tener ese cuerpo por acá, a esta altura. ¿Sí? Entonces, esto se mueve con velocidad BD. Para allá, por ejemplo. Bueno, de vuelta con esa velocidad encara esta rampa, que no me importa la pendiente, y empieza a subir. ¿Hasta cuándo va a subir? ¿Y ustedes qué me dicen? ¿Va a llegar hasta la posición F? ¿La va a superar o no? Y yo digo que si antes venía desde esta altura y se conserva energía, entonces va a llegar a la posición F también. ¿Sí? No es que, no tengo duda, si llegó acá a E y esta F está a la misma altura, y entonces va a alcanzarla seguro. ¿Sí? Y encima, ¿ustedes qué dicen? ¿La pasa esa posición F o se llega hasta F, y empieza a caerse? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Pasa la posición F hacia arriba? Bueno, yo les digo que la pasa, ¿por qué? Porque cuando está en E, como está dentro de este bucle, entonces no es que se le acabó la velocidad, sino que la velocidad es la mínima para que no pierda contacto contra esa pista. Ahora, cuando esto sube por esta rampa, como la normal está asegurada, y acá la velocidad en el punto F va a ser la misma que en E. O sea que, ¿cuánto vale? La velocidad de F es igual a raíz cuadrada de G por R. Y justamente, como tiene una velocidad, va a seguir subiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa velocidad se haga 0. Como esto está acelerado por la gravedad, para que la energía se mantenga constante, bueno, va a seguir ganando energía potencial gravitatoria a costa de perder velocidad, energía cinética. Cuando toda esta energía cinética se transforme en potencia gravitatoria, ese cuerpo se va a detener. Podemos calcular esa altura tranquilamente. ¿Cuándo? ¿Cómo la calculo? Y digo, a partir de que la energía es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que dijimos que era G por R, más masa por gravedad por 2R, esto lo quiero traducir a una altura nueva que voy a llamar M por G por H. Y me olvido de la cinética porque ahí se detiene. Otra vez, saco las masas, saco la gravedad, y me queda entonces 2 más 1/2
5 medio de R es igual a H. O sea que en 2,5 radios se va a detener. ¿Está bien? Esto va a llegar. Acuérdense que acá, esto está a 2 veces el radio, ¿sí? Bueno, va a seguir subiendo hasta 0,5 radio más. ¿Quedó claro el por qué? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Profe, a mí no me quedó claro. ¿Lo puede volver a explicar, por favor? Sí, sí. Lo de por qué sigue subiendo a partir de F. Claro, yo sé que en el punto E la normal sería 0. Sí, Pero después cuando sube, bueno, por esta rampa, por decirlo de algún modo, tiene contactos ya con la sí, normal. Y sí. lo que yo no entiendo es tipo, ¿por qué la velocidad de F es igual a la velocidad de E en ese punto? Por conservación de energía. Como la energía se mantiene constante, entonces, a la misma altura, si E y F están a la misma altura, para que se mantenga, a ver, si escribo, digo, la energía es constante, entonces la energía en E tiene que ser igual a la energía en F. Perfecto. En E, ¿qué tengo? Energía cinética y energía potencial. Y en F tengo lo mismo. Como la altura de E y de F son la misma, de acá pongo M por G por 2 radio, y de este lado igual M por G por 2 radio. Corresponde a la altura de esta cota, ¿sí? E y F es la misma altura. Entonces, si esa energía es la misma, para que se conserve, quiere decir que la velocidad en el punto E tiene que ser igual a la velocidad en el punto F. ¿Sí? Claro, profe, sí. Bien. Bueno, y de vuelta, como esta velocidad en F no es cero, sigue subiendo. Acordate de cuando hacíamos problemas de cinemática. ¿Hasta cuándo sube? Hasta que la velocidad se haga cero. Si la velocidad no se hace cero, entonces sigue subiendo. ¿Hasta cuándo sigue subiendo? Hasta que esa velocidad se haga cero. ¿Qué implica que la velocidad se haga cero? Que toda esa energía cinética se transforma en potencial, que es lo que hicimos acá. Toda la energía que tiene el cuerpo, un poco cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más otra parte que es potencial gravitatoria, masa por gravedad por la altura, 2 veces el radio, todo eso se va a transformar en energía solamente potencial gravitatoria. O sea, m por g por una altura nueva que vamos a averiguar y nos dio 5 medios del radio. Entonces, a partir de f, que está a una altura 2 radio, sube 0,5 radio más. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Buenísimo. Ajá. Bueno, pero como lo que me pregunta es con cuánta energía tiene que salir de acá, ¿qué tengo que hacer? A esa cantidad de energía que tengo desde D del punto D hacia adelante, le tengo que sumar lo que le descuenta el trabajo del rozamiento. Nada, lo calculo, el trabajo de la fuerza de rozamiento lo calculo, el mu es dato y la normal es directamente el peso. Y el desplazamiento me lo da, dice que es 1 metro. Así que calculo cuánto vale eso, se lo sumo a esta energía que tenía anteriormente, que dijimos, entonces, energía de A es el trabajo de la fuerza no conservativa más la energía que tengo, dijimos que en D, ¿no? Dijimos de D para allá la energía es constante y de A hasta C la energía es constante. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Y es el trabajo que ocurre acá en esta zona de rozamiento. La energía total es la que tiene comprimido el resorte. A partir de determinarla, la energía, simplemente sabiendo que el K vale, creo que decía 10.000, calculo cuánto vale la compresión en el resorte. Si quieren, esto lo llamamos delta x2, y esto delta x1 cuadrado, esto tiene que ser igual a la energía de A. Y acá entonces calculo cuánto es lo que necesito como mínima compresión. ¿Bien? Y después me preguntaba si vuelve al punto B. Nada,
como yo sé que calculé la compresión del resorte con la condición mínima para que pase por E y no se caiga, esto va a llegar a la posición F, un poquitito más arriba, y después va a dar la vuelta, va a caer, va a empezar a subir, y acá va a pasar otra vez por E, porque la energía decíamos que se mantiene constante, y va a encarar otra vez la zona de rozamiento donde vuelve a perder energía. Pero como pierde energía, entonces no puede otra vez pasar por B. ¿Por qué? Porque B y E tienen la misma condición, necesitan la misma velocidad mínima. Como ya perdió parte de energía, entonces no puede llegar hasta la posición B. ¿Sí? Bueno, Joya, profe. perfecto. ¿Qué más? Había otro. Dice. Bueno, una masa de 7 kilogramos se desplaza sobre una superficie horizontal con rozamiento 0,2. A ver, espera que vamos a anotarlo. Dice una masa de 7 kilogramos se desplaza sobre una superficie que tiene un mu 0,2. Aquí se lío. Acá. Dice, cuando la velocidad es de 7 metros por segundo, impacta contra un resorte ideal de constante 200. Velocidad 7. Impacta con un K que tiene 200 newton por metro. Entonces pregunta, ¿cuánto se comprime el resorte? Y luego, si la masa revierte el sentido de velocidad, ¿cuánta es la distancia que recorre hasta que se detiene? Bueno, habíamos hecho uno de estos, ¿no? Dice la compresión máxima, el resorte y el desplazamiento máximo de la masa volviendo. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, como el resorte se comporta, en definitiva esto es un choque, ¿de qué característica? El que no pierda energía, porque el resorte, ¿se acuerdan que la pérdida de energía en el choque estaba vinculada con la deformación del cuerpo? Y entonces parte de la energía se usa, si bien hay ruido, hay calor, hay fricción, pero la mayor parte de la energía se usa para deformar el cuerpo. El resorte lo pensamos ideal y entonces no tenemos pérdida de energía. Y entonces esto me remite a pensar en un choque del tipo totalmente elástico. En el choque elástico, ¿se acuerdan que el K no el del resorte, sino el K del choque, era 1, ¿sí? ¿Y K qué cosa era? Era B2' menos B1' dividido B1 menos B2. O, como decía Leandro, menos, esto es lo mismo que menos, B2' menos B1' dividido B2 menos B1. Como quieran ustedes usarlo. Bien, a partir de saber esto, que el K vale 1, entonces en este caso la energía se mantenía constante. Y había un problema también de dos bolitas que se chocaban en una barrita, estaban vinculadas con una varilla, y conseguíamos también la misma forma, ¿no? Conseguíamos la energía almacenada en el resorte y eso lo usábamos para saber la máxima compresión. Nada, acá hay un solo cuerpo y entonces además tenemos que saber que masa 1 por velocidad 1 tiene que ser igual a masa 2 por velocidad 1'. Perdón, esto es velocidad 1. No hay otro cuerpo. Entonces, esto es antes y después del choque, la conservación de P. ¿Qué diferencia tienen que tener V1 y V1'? Y que uno va a tener sentido contrario, ¿está bien? ¿Sí? La velocidad, por ejemplo, V1 va a ir para allá
comprime el resorte, y luego la masa revierte, y acá tengo V1'. Entonces la diferencia entre esas dos, si se conserva la energía, es el signo. Uno tiene sentido, por ejemplo, hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Bueno, hay que hacer las cuentitas nada más, no tiene, creo, secreto este, ¿no? Es solamente hacer la cuentita y ver cuando se comprimió el resorte, 1/2 de la masa, que es dato, por la velocidad 1², que es dato, es igual a 1/2 de K por el X máximo cuadrado. Mientras el resorte se va comprimiendo, hay energía cinética y aparte va adquiriendo energía potencial elástica el resorte. A medida que se va perdiendo esa velocidad, el resorte va almacenando cada vez más energía. El extremo es cuando la velocidad se hace 0 y entonces toda esta energía cinética se traduce en energía potencial en el resorte. Listo. En esa condición tengo la compresión máxima, que es lo que me pide calcular. Nada más, 1/2 se va con 1/2, la masa es dato, la velocidad es dato, divido por el K y consigo el X el X máximo del resorte. Después, de vuelta, sabiendo que se mueve por una superficie con rozamiento mu02, digo, ¿cuánto es lo que se mueve? Y voy a decir, la energía final vale 0, porque mientras se mueva va a tener energía cinética. Energía final, entonces, vale 0. Y 0 va a ser igual, ¿a qué cosa? A la energía del resorte, o la energía cinética, es la misma, menos el trabajo de la fuerza. ¿Está bien? La energía cinética menos el trabajo de la fuerza no conservativa. En definitiva, este es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, menos mu, que es dato, por la normal, por el desplazamiento, que esto es lo que me pide averiguar. Y esto es igual a 0. La masa se va. Eso, hacer una cuentita nada más. Es más la explicación que hacer la cuenta, parece. ¿Está bien? ¿Dudas con este? No. No, profe. Bueno, había del otro tema también, que tenía 3 masas y también vinculada con un resorte. Vamos a hacerlo. Una masa 1, que se mueve sobre una superficie. Acá abajo una masa que creo que estará la 2. Un resorte. Y acá arriba una masa 3. Si yo los hago todo, si a ustedes les interesa, me dicen, no, haceme este, el otro, y yo, como quieran ustedes, ¿eh? Digo, no quiero que se aburran. Se aburrió, vale. No, pero como nadie me pregunta, digo, por ahí estoy explicando cosas y... Sí, ya sale, no sé. Bueno, los datos No, son profe, hágalo. 1 kilogramo. La velocidad es de 5 metros por segundo. Después dice, bueno, 2 y 3 están en reposo. Dice, luego del choque la velocidad disminuye a 2 metros por segundo conservando el sentido. Entonces V1', 2 metros por segundo. Después de haber chocado con ese bloque 2 y 3. Dice, no hay rozamiento entre las partículas. Y si el trabajo de la fuerza de rozamiento entre 2 y 3 totaliza menos 8 joules, ¿con qué velocidades V2 y V3 se dispersarán las partículas 2 y 3? Bueno, acá entonces hay un rozamiento que vale el trabajo de la fuerza de rozamiento, vale menos 8 joules. Y entonces me pregunta la velocidad 2 y la velocidad 3. O para el otro lado de la 3. ¿Qué hacen acá? Como en todo choque, si no hay fuerzas externas, se conserva P, entonces masa 1 por velocidad 1 es igual
Esto está en cero, está en reposo. Esto es igual a masa 1 por V1 más masa 2 por V2. ¿Y qué hago con 2 y 3? ¿Las pongo que van a la misma velocidad o la pongo a una velocidad distinta? ¿Tomo todo esto como un bloque al principio? ¿Está bien? Es todo como un gran bloque de masa 2 y 3. Después se van a empezar a mover entre ellas en forma relativa. Y por eso tengo este trabajo de la fuerza, de rozamiento entre ellos dos. ¿Es correcto? ¿Dicen eso? ¿O no lo pongo masa 2 o masa 3? Me siento solo como perro malo. Y al principio habría que haberlo, yo tendría que haberlo planteado como todo un bloque, porque te dice que la masa 1 sigue con el mismo sentido. Entonces Claro, yo te lo dan tanto. pensé como un choque plástico, pero como está el resorte, no quedan pegados ni se deforman. Claro, que haya acá un resorte, como en el otro problema, te dice que el choque es totalmente elástico. Entonces la energía se conserva. Como vos tenés la energía esta de la masa 1, tenés la masa y tenés la velocidad, después del choque, la energía se tiene que conservar también. ¿Está bien? Entonces, como te da el dato de esta velocidad, después de chocar te dice que vale 2. Entonces, si vos que decís, esta energía antes de chocar tiene que ser igual a la energía después de chocar. ¿Por qué? Porque el choque es totalmente elástico. El único caso donde se conserva, ¿está bien? Entonces, puedo determinar cuánto vale la energía de los bloques 2 y 3. Nada, esto es un medio de la masa 1 por la velocidad 1 cuadrado es igual a un medio de la masa 1 por velocidad 1' cuadrado, que me la da como dato, más un medio, masa 2 más masa 3 por velocidad 2' cuadrado. Entonces dice, cómo se conserva esta energía, todos estos datos, calculo cuánto vale esto si quiero. También lo puedo sacar de acá. Me sobra una ecuación. Ahora, una vez que tengo la energía de los cuerpos 2 y 3, no se mantiene constante esa energía. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de fricción entre ellos que vale menos 8. Entonces de ahí que puedo sacar. Y sabiendo, dice el dato de la masa 3, ¿cuánto vale? No hay problema, para saber cuánto vale la fuerza de rozamiento. Valen todas 1 kilo, profe, creo. Ah, bueno. Entonces, si ya sé que vale 1 kilo, ya sé que la fuerza de rozamiento vale mu por la normal, o sea, mu por la masa, por la gravedad. Y después, si ya sé cuánto vale esta fuerza, el trabajo de esa fuerza vale la fuerza por el desplazamiento que hay entre esas dos superficies, entre 2 y 3. Como sé que esto vale menos 8, si sé la fuerza, puedo saber cuánto es lo que se desplazaron. ¿Es así? ¿De acuerdo? Sí, sí. Anda. ¿Qué más? ¿Había otro problema? Había uno de impulso, es decir, una partícula de 2 kilos se mueve con velocidad 5. La masa 2 kilos y la velocidad 5 metros por segundo. Dice, en el instante T8 comienza a actuar una fuerza y me da la ecuación de la fuerza.
Y dice, ¿qué velocidad tiene la partícula en el instante t11? Bueno, dice, esta partícula está sometida a la acción de una fuerza a partir del segundo 8. Y entonces dice, esta es la fuerza. ¿Cuánto vale la velocidad en 11? Me da la ecuación de esa fuerza, es un medio t cuadrado menos 8t, F es igual a un medio t cuadrado menos 8t más 32. Bueno, yo tengo que conseguir el área que tengo acá, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que esto era el impulso, no? Y el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. O sea, si la masa es constante, para nosotros sí, esto es la velocidad en 11 menos la velocidad en 8, o la velocidad que tiene mientras no exista esa fuerza, ¿está bien? Nada, tengo que integrar esta ecuación. La integral entre 8 y 11 de un medio de t cuadrado menos 8t más 32. Esto es igual a m por b11 menos b8. Listo. Esto es una integral fácil, ¿no? No tiene sentido seguirla, es hacer la cuentita esa. T cubo sobre 3, ¿está bien? ¿Hay alguna duda de esto? No. T por 6 menos 8t cuadrado sobre 2 más 32t. No hay duda, ¿no? Ahí cómo se sigue. Y después me pregunta cuánto vale la aceleración en el t igual 13. La aceleración para t igual 13 segundos. Esto sale fácil, porque fuerza, masa, por aceleración. ¿Qué hago? Calculo la fuerza que hay en t igual 13, lo divido por la masa y saco la aceleración. O sea, esto sería un medio de 13 al cuadrado menos 8 por 13 más 32. Esto es igual a la masa por la aceleración en t igual 13. Sí, porque la fuerza y la aceleración, dos vectores y está amplificado m veces, si querés. O sea que divido por el escalar m, este número, esto es un número, ¿no es cierto? Todo esto es un número, lo divido por m y tengo la aceleración. Fácil, este. No hay más, puede ser. ¿Hicimos todos? Aprobaste. Claro, una hora. Ah, me queda una de las 4 masas. Acá está. 4 masas. 1, 2, 3. Dice dispuestas en los vértices en un cuadrado del lado L. Determina la aceleración de la masa A, sujeta a la acción de las otras 3. ¿Qué valor debe tener la masa bajo estudio? Reciba aceleración solo vertical. Ah, este es bien fácil era. Mirá. Había una masa acá. Y voy a tratar de hacer un cuadrado. Ya me di cuenta que no me salió. Voy a hacerlo más grande. Ahí. Entonces, masa A, masa 2, masa 3, masa 4. No sé cuánto. Me dice, para que la aceleración sea solamente vertical, o sea, que no se desvíe y caiga derechito para abajo, ¿qué relación tienen que tener masa 2 y masa 3? Y entonces así, bien fácil, ¿cómo es la fuerza entre la masa A y la masa 2? Es una fuerza que se desarrolla en esta dirección, ¿sí? Y la fuerza que hay entre A y 3 es una fuerza que se desarrolla
en esta dirección. En definitiva, si este es un cuadrado, yo puedo decir que esta y esta fuerza son iguales si esta masa y esta son iguales, ¿sí? Porque la proyección de la fuerza es la misma en módulo y de sentido contrario. Entonces se anulan mutuamente y entonces eso, si bien tiene una atracción de las dos masas, pero se anulan mutuamente porque la fuerza que genera M2 y la que genera M3 son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque la fuerza estaba dada por esa constante G, por M1, por M2 en términos generales, sobre la distancia al cuadrado. Si es un cuadrado, entonces esa distancia es el lado del cuadrado. Chan. Este es el lado L. Y entonces, como son iguales las dos L, las fuerzas van a ser iguales solo si las masas son iguales. No había más explicación. Decía encima, estaba la expresión esta escrita distintas veces, para que le pongan, elijan una. Digo, no tenía mayor complicación este. ¿Está bien? Mirá, las 10. Una horita les hicimos todos. Muy bien. Bueno, la que viene es una clase de las duras, ¿sí? La de hoy fue livianita, la que viene compensamos. Bueno, yo les voy mandando mientras los resultados y ustedes me van diciendo si quieren ver el examen o no sé. Digo, a partir de lo que hicimos hoy, si le quedan dudas también pueden seguir consultando vía mail, vía Teams, y le voy pasando las notas que quedó. ¿Por qué? Porque el formulario no podía devolverle, ahí hubo una pregunta en el chat, si la nota es la que devolvió el formulario. No es la nota porque como había algunas preguntas que no tenían una respuesta prefijada, estas que no tenían opciones, entonces esa a ninguno le va a sumar. Si estaba bien hecho o bien planteado, se toma como válido. Así que la nota se la paso ahora entre hoy, no, entre mañana y pasado. ¿Está bien? Se los mando a los mails que fui mandando los links para acceder al examen. ¿Listo? ¿No quedan dudas? Dale, profe, joya. Bueno, nos vemos el sábado entonces a las 9. A las 9 el sábado. Con ganas, ¿eh? Vení con ganas, que hoy estuviste medio vaguito.